Cuando se habla del negocio del narcotráfico, hay dos países que no pueden quedarse fuera: México y Colombia. Sobre México ya hablamos largo y tendido en otro vídeo que tendréis en la descripción. Ahora es el turno del país andino. Entender el nacimiento de los distintos cárteles de narcotráfico colombianos no solo nos ayudará a entender lo que el propio nombre indica, su origen, también nos ayuda a ver cómo distintos accidentes económicos, políticos e intervenciones externas fomentaron la aparición de estos, y cuyas consecuencias dejaron una fuerte marca en la economía colombiana. No me enrollo más con la presentación, poneros cómodos, que empezamos. En las primeras etapas de la República, la economía colombiana se caracterizaba por una economía agraria muy tradicional y con la escasa conexión entre sus regiones. Los grandes cambios vinieron a mediados del siglo XIX con el desarrollo de nuevos productos de exportación, entre ellos el tabaco, la quina, el café y una minería de oro y de plata. Pero el boom gordo vino con el café, en las primeras 3 décadas del siglo XX, con el auge de la zona cafetera central, y sumando la gran indemnización que cobró desde Estados Unidos por valor de $200 millones por el zarpazo de Panamá. Pero a pesar de eso, hubo algo que lastró fuertemente el crecimiento de la economía colombiana y que no es una característica solo de Colombia, sino de los países de Latinoamérica en general, y es la falta de industrialización. Y las razones de esto son muy claras. En primer lugar, al igual que en otros países del continente, el sector exportador tenía un peso muy fuerte en su economía, cosa que desincentivaba la industrialización, ya que si puedo comprar todo desde fuera, ¿para qué me voy a esforzar en producir dentro? Y por otra parte, la mala conexión que había en el país. Todo estaba muy fragmentado por economías regionales, cosa que hacía elevar muchísimo el coste del transporte. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, el Estado colombiano quiso remediar esto empezando a ejecutar funciones más amplias, con políticas como controles de importaciones y usando el Banco Central como agente que se encarga de otorgar crédito al sector empresarial. Los resultados no fueron nada malos. La industria creció mucho entre 1945 y el 74, donde especialmente destaca la industria del café, aunque hay que decir que tuvieron un poco de ayuda, y es que el mayor exportador mundial de café, Brasil, empezó a tener precios muy elevados, cosa que derivó mucha demanda a Colombia. Pero todas esas políticas empezaron a tener resultados adversos. Al contrario que en los tigres asiáticos, donde las políticas de industrialización desde arriba dieron buenos resultados, aquí la cosa se volvió más turbia. Los lobbies de grupos industriales como los Andy lograron elevar el nivel de protección de las industrias locales, o mejor dicho, de las industrias que les interesaba, y aparte de eso conseguían favores políticos y fiscales. Y la otra consecuencia negativa de estas maniobras que acabaron con la independencia de la banca central fue el descontrol de nivel de precios. Durante el segundo periodo, entre 1971 y el 90, la economía colombiana experimentó una alta inflación y grandes déficits fiscales. Y a ello hay que sumarle la gran crisis de deuda que hubo en esos años en todos los países de Latinoamérica, cosa que evidentemente empeoró aún más las finanzas del país, y poco a poco el tejido industrial colombiano se iba deteriorando en favor de la expansión de la minería y la producción del petróleo, donde entró en juego lo que se conoce como el mal holandés. Básicamente que como entraban muchas divisas extranjeras dentro del país, la propia moneda local se apreciaba, deteriorando la competitividad de su industria. Hay que decir que la desindustrialización no es algo malo de por sí, es más, es un paso natural que dan las economías una vez alcanzan un techo para cambiarse al sector terciario. ¿Cuál ha sido el fallo de Colombia aquí? Que entró demasiado pronto en esta dinámica. Normalmente se tiene que alcanzar un techo donde logras tener una industria competitiva y a partir de ahí ir cambiándose al sector terciario. Por ejemplo, China poco a poco va sustituyendo su sector secundario por el terciario. Para 2019, el sector servicios ya representaba el 54% del PIB, siendo el sector más relevante. Así que este es el problema de Colombia. Lastró el crecimiento de su economía fomentando otro tipo de actividades. El primer gran boom del narcotráfico en Colombia llegó con la bonanza marimbera, relacionada con el tráfico del cannabis. El 16 de mayo del 61, el presidente John Kennedy anunció el segundo proyecto de los Cuerpos de Paz,
una iniciativa por parte del gobierno de Estados Unidos para contener el comunismo en países en vías de desarrollo, donde por lo menos 64 voluntarios estuvieron a cargo de asistir a comunidades rurales en proyectos de desarrollo agrícola, construcción, educación y salud. Pero estos voluntarios norteamericanos descubrieron otra cosita: las buenas cualidades del cannabis de la Sierra Nevada de Santa Marta, y se convirtieron en traficantes menores de un negocio que posteriormente sería manejado por la mafia norteamericana con la colaboración de traficantes colombianos. Paradójicamente, todos estos cuerpos de paz terminaron creando la bonanza marimbera, cosa que luego abrió las puertas de Colombia a otros mercados como la coca o la heroína. Se creó toda una infraestructura que llegó a beneficiar a muchas altas esferas de las autoridades colombianas. Se introdujo personal norteamericano completamente equipado que interactuaban con los marimberos colombianos que se encargaban de cultivar, cuidar y vender el cannabis a los gringos, quienes posteriormente la sacaban del país en aviones y barcos hacia Estados Unidos. Y esto tuvo un efecto positivo sobre la clase trabajadora, sobre todo a los agricultores, ya que todo coincidió con una crisis del algodón, así que recibieron con las manos abiertas este nuevo cultivo. Para 1974, el 80% de los agricultores cultivaban cannabis y los salarios de los trabajadores del campo se multiplicaban por 6. Por su parte, el gobierno de López Michelsen nacionalizó los capitales de este negocio por medio de la ventanilla siniestra del Banco de la República, un mecanismo que permitió al banco cambiar dólares por pesos sin tener en cuenta el origen de ese dinero. Con esta práctica, el Estado legalizó el lavado de dinero. Pero esa bonanza marimbera duró bastante poco, más o menos 9 años, y las razones son bastante claras. En primer lugar, porque los norteamericanos empezaron a cultivar marihuana de mejor calidad en cultivos hidropónicos. En segundo lugar, porque el ciclo del consumo cambia y los consumidores empezaron a decantarse por drogas más fuertes como la coca. Y en tercer lugar, el gobierno de Estados Unidos decidió intensificar su guerra contra las drogas, y esto afectó fuertemente a los grandes cargamentos de marihuana por su tamaño y por su olor, ya que son fáciles de detectar. Por la brevedad del boom no dio tiempo a que se formaran grandes mafias alrededor del cannabis, pero todo esto creó como una infraestructura para la posterior mafia de la cocaína. Pero antes necesitamos un poco más de contexto. Lo primero que hay que comentar es el conflicto militar que sufrió Colombia. Entre las décadas del 80 y el 2000, el conflicto escaló debido al fortalecimiento militar de todos los actores armados. El conflicto empezó en los años 60, que tiene sus orígenes en el asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán en 1948 y las secuelas que dejó la represión anticomunista de las zonas rurales en la década de los 60. A partir del 80, el conflicto escaló debido al fortalecimiento militar de todos los actores armados. Los grupos paramilitares y las guerrillas, que habían ganado el control territorial de vastas áreas rurales, encontraron ganancias lucrativas en el narcotráfico y otras actividades ilegales que les permitieron construir ejércitos sofisticados. El conflicto poco a poco se iba recrudeciendo y afectando a la sociedad civil. Y ese recrudecimiento tiene que ver con la lucha por el control de zonas clave. Había una fuerte lucha por el control de los recursos naturales, para así financiar la campaña militar. Y el ejemplo más claro se ha evidenciado en 1983 con el descubrimiento de uno de los campos de petróleo más grandes, el Cañón Limón. Y aparte de eso, otras minerías como el oro que más adelante serían capturadas por los narcotraficantes. Pero no solamente estos sectores fueron atrapados, sino que también el sector agrícola fue capturado por esta gente, donde el principal protagonista es el aceite de palma. El auge de este cultivo comenzó a gestarse hacia la década de los 90, cuando se produce un incremento sostenido de la demanda mundial de grasas y aceite, así como la novedosa posibilidad de utilizar este recurso como biocombustible. Evidentemente a los grupos militares esto les interesaba, ya que era otra forma de explotar recursos para sus fines militares. Una modalidad frecuente fue el desplazamiento de familias de sus tierras con la intención de establecer en ellas grandes cultivos de palma de aceite, tal como sucedió con el despojo violento de tierras de la comunidad que habitaban en la cuenca del Pacífico chocuano. ¿Y qué nos ayuda a explicar esto? Que había un fuerte estancamiento en el campo y los cultivos tradicionales no estaban rindiendo, obligando a los campesinos a pasarse a otro tipo de cultivos como la coca. Así que por un lado tenemos un exceso de oferta de mano de obra y por otro los incentivos necesarios para pasarse a plantar este tipo de plantaciones, sobre todo por su gran rentabilidad. Además que estamos en un contexto donde la orden y la ley brillaban por su ausencia. Pero para rematar toda esta situación vinieron más problemas económicos.
En el terreno macro, uno de los mayores problemas al que se enfrentaba Colombia era el problema monetario. Entre la falta de independencia del Banco Central y una economía muy dependiente del sector externo, creaba el cóctel perfecto para la inestabilidad. Pero el gran cambio llegaría en 1991, donde una nueva constitución logró la independencia del Banco Central, cosa que logró una pequeña estabilidad en la moneda, cosa que impactó bastante duro a la población, ya que la década de los 90 era bastante turbulenta, como veremos un poco más adelante, pero a partir de ahí empezó a tener los resultados esperados, logrando la independencia del Banco Central. Es decir, a partir de ahí el gobierno ya no podría utilizar el Banco Central para financiar sus gastos. Pero en los años 90 se juntaron varias cosas que aumentaron esa inestabilidad política y económica. En primer lugar, Colombia se vio golpeada por la crisis de las economías asiáticas y la rusa. Se esfumó todo el crédito internacional, aumentando los tipos de interés y contrayendo el PIB colombiano. Para evitar que tal evento ocurra, Colombia firmó un acuerdo de facilidad de fondo extendido de 3 años con el Fondo Monetario Internacional, institución muy querida en Latinoamérica. Todos sabemos cómo funciona, pides préstamo y te toca hacer ajustes después. Y en medio de todo este lío económico también surgió un lío político, ya que hubo muchas denuncias de que narcotraficantes estaban financiando parcialmente la campaña presidencial de uno de los candidatos. El gobierno, para tratar de aumentar su apoyo popular, llevó a cabo generosas políticas de gasto que deterioraron mucho las cuentas públicas, cosa que empeoró con la crisis de los países asiáticos. Toda esta situación golpeó a las clases más bajas, que tuvieron que buscar otras formas de subsistencia que ya os imagináis dónde es. Como hemos visto, la inestabilidad política y económica son un factor clave que explica cómo poco a poco el negocio del narcotráfico iba ganando peso. Aún a día de hoy es objeto de múltiples debates políticos, ya que la situación está muy lejos de estar bajo control. Es más, una de las cosas que más fomentó esa falta de intervención fue la reforma política que sufrió el país entre la década de los 80 y los 90, con los procesos de descentralización territorial. Básicamente, el gobierno central delegaba responsabilidades a los gobiernos locales, y distintos grupos paramilitares y narcotraficantes se hicieron con el control, dificultando las políticas desde arriba. Como dije, es un sector importante dentro de la economía colombiana y así lo evidenció la pandemia. Reportes del gobierno indicaban un incremento del 43% en las áreas sembradas de coca en Colombia, pasando de 143.000 hectáreas en 2020 a 204.000 en 2021. Todos ellos concentrados en regiones altamente vulnerables. Como vimos ya en su día con el caso de México, es imposible centrarnos solamente en una causa para intentar explicar el origen de este fenómeno, donde incluso la propia población civil está involucrada en este negocio debido a que no hay nada mejor. Y hasta aquí el vídeo de hoy, gracias por vernos un día más. Recordad, podéis visitar nuestra página web donde impartimos cursos de economía. No tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.